La empatía es descrita por la psicología como la capacidad de percibir las emociones y sentimientos de los demás. A partir de esa conexión, identificamos a la otra persona como un igual. Siendo empáticos, podemos detectar las necesidades de alguien y con esa información escucharlo, acogerlo o acudir en su ayuda. Pensemos en la relación entre esta habilidad y el trabajo educativo. ¿Cómo llevamos esta empatía a las salas de clases y en las condiciones, además, que nos impone esta pandemia? En las escuelas, la crisis sanitaria del COVID-19 ha sumado complejidad en temas de aprendizajes y lamentablemente también ha profundizado brechas. Y aunque cada persona está viviendo esta pandemia de una manera diferente, quizás nunca antes habíamos estado todos universalmente viviendo una experiencia tan similar. Ponerse en el lugar de los demás es una habilidad fundamental para hacer frente a los efectos que esta emergencia plantea en la comunidad. Pero, ¿cómo adquirimos esta empatía? ¿Se nace con ella? ¿Se aprende? Los especialistas en el tema nos dicen que sí, que participar afectivamente en la realidad de otras personas es una habilidad socioemocional que puede desarrollarse y además se perfecciona en el tiempo. En este programa hablaremos de las herramientas para ejercerla junto a una gran invitada. Y tal como en el primer episodio, también seguiremos mostrando buenas prácticas, historias de comunidades escolares que pusieron la empatía en acción y generaron experiencias de acercamiento y contención, mejorando notoriamente los niveles de bienestar en los estudiantes y sus familias y construyendo entornos más seguros para la enseñanza y las relaciones afectivas. Bienvenidos y bienvenidas al segundo capítulo de Emociones Primero, un podcast de Educación 2020. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Ignacio Lira, soy periodista, comunicador radial y les doy la bienvenida a una nueva edición de Emociones Primero, un podcast de Educación 2020 para hablar de las herramientas clave en un año de crisis sanitaria y la importancia de la educación socioemocional. Este podcast es una conversación y tengo una tremenda compañía para este segundo capítulo. ¿Ya me escucha por ahí? Hola Nacho, sí, soy Isabel Tolosa, periodista, subdirectora de Comunicaciones de Educación 2020 y aquí estamos en este segundo capítulo donde vamos a seguir hablando de las emociones, de cómo contener en la escuela, en la casa, donde podamos, la verdad, porque esta pandemia si algo nos ha enseñado es que solo no podemos. Cada uno está también enfrentando sus propios problemas, cada uno lleva una carga de complicaciones. Entonces, el momento donde nosotros dejamos la mochila un poquito al lado, también para hacernos cargo o escuchar a los demás, involucra habilidades re importantes. De las 10 reuniones que uno hace en el día a través de sistemas telemáticos, el Zoom, el Meet, uno comienza el día y dice que ganas de poder tener un tiempo para preguntarle al otro cómo está. Y a mí no sé si te ha pasado, Nacho, pero uno de repente hace esa pregunta y te das cuenta que la persona que está al otro lado tiene un familiar enfermo o tuvo COVID, está cesante, tiene miedo. Es una palabra tan sencilla, la empatía, de repente tomarse un minuto y medio para saber cómo está el otro. Y por eso también nos alegra mucho, Isa, mostrar casos de éxito. No solo hablar de que la empatía funciona en las comunidades escolares, sino dar un ejemplo concreto. Bueno, en esta oportunidad vamos a viajar hasta la ciudad de Valparaíso, en la quinta región, para conocer a Paula Díaz. Ella es directora del Colegio Teresita de Lisieux. Este colegio está ubicado en el Cerro El Litre, en Valparaíso, atiende a más de 400 estudiantes desde prekinder a cuarto medio. Muchos de sus apoderados trabajan en el Hospital Van Buren, que está ubicado ahí en el mismo sector, y a los que les ha tocado enfrentar seguramente el rostro más duro de la pandemia. En otros casos, varios de estos mismos apoderados quedaron cesantes. Así es como este colegio decidió realizar una encuesta masiva. Se apoyaron en sus equipos de convivencia escolar y se encontraron con cosas bien impresionantes. Pero escuchemos lo que nos cuenta Paula Díaz, directora del Colegio Teresita de Lisieux. La dupla psicosocial lo que hizo fue hacer un tipo de pregunta que la llevó al equipo directivo, en donde nosotros nutrimos este documento, nos parece bien, nos parece mal, se estructuró de buena manera y eso se llevó a una encuesta en Google y inmediatamente nosotros la socializamos a través de WhatsApp y nos empezaron a llegar de manera rápida y los papás se dieron el tiempo porque veían la preocupación de la institución por saber de su familia, en realidad, cómo estaba la situación económica de los padres y cómo estaba la situación de los estudiantes, quienes estaban a cargo, por ejemplo,
porque tenemos familias, papás que trabajan en el Hospital Van Buren, por lo tanto los niños fueron trasladados a casa de los abuelos, o el hermano mayor quedó a cargo, por lo tanto teníamos un sinfín de variedades de personas a cargo de nuestros niños, y nosotros necesitábamos saber quiénes estaban a cargo para ver también el nivel de vulnerabilidad que quizás había que poner ojo ahí. En esta campaña lo interesante es que nosotros como Educación 2020, a través de las redes sociales, lo que hicimos fue llamar a la comunidad escolar y decirles, tienes una historia que contar, algo que sea interesante de compartir sobre cómo ustedes lograron salir adelante con el tema emocional, y nos llegaron 80, 100 aproximadamente. Wow. Y nosotros seleccionamos 15. Esta fue una de las que seleccionamos y me tocó ir al Cerro El Litre, y ahí uno ve, o sea, de verdad yo nunca me había metido tan adentro del Cerro El Litre. Y hay que tener habilidad para manejar en Valparaíso, es bien Sí. difícil. La primero que se encontró Paula es con sus estudiantes sin conexión, que es algo que hoy día ya sabemos que pasó a lo largo de todo Chile, pero hay que ponerse en el tiempo, ¿no es cierto? Esto fue marzo, abril del 2020, y ella rápidamente, a raíz de esta encuesta, logró quizás ser la primera en saber cómo estaban sus estudiantes y los padres y las madres de estos estudiantes. La encuesta se destinó a padres y apoderados. Buscaba conocer estas reales condiciones en las que estaban pasando la crisis sanitaria, si estos papás o mamás habían perdido su fuente laboral, si estaban necesitando ayuda económica, preguntarse cosas como quién estaba a cargo de los niños y las niñas. Un súper aliado fue el WhatsApp. De esta manera contactó y consiguió que casi un 90% de sus apoderados y apoderadas respondieran esta consulta. Claro, además estos datos fueron tomados después por el Consejo Profesor y comenzaron a tomar decisiones. Hay algo que decía Paula que es muy bonito, ellos se sintieron escuchados, se sintieron que importaban lo que me estaba pasando. Y eso significó que el colegio tomara medidas muy rápido de llegar con ayudas a las casas de los papás. La directora Paula Díaz nos describe esta asistencia que lograron brindar como establecimiento gracias a la información obtenida. Desde lo socioeconómico, las canastas, en una segunda línea también trabajamos todo lo que tiene que ver con una ayuda psicológica y un acompañamiento, el seguimiento de algunos profesores que sabían que sus alumnos, sobre todo adolescentes, estaban muy complicados por el hecho de que estaban encerrados, no podían compartir con los amigos. Entonces había una profesora, por ejemplo, que llamaba día por medio a sus estudiantes para saber en qué estaban. Entonces, mucho lineamiento, y también yo creo que fue una decisión trascendental el saber que como no todos nuestros estudiantes contaban con los medios tecnológicos, cambiamos las estrategias y empezamos a desarrollar desafíos de aprendizaje, que esa fue nuestra como joyita del año pasado. Trabajamos en base a proyectos de aula, pero a través de puros desafíos en donde los abuelitos, los tíos, los primos, los hermanos, todo el mundo nos ayudó a poder desarrollar estos desafíos que quedaron muy lindos. Quiero quedarme con esa última reflexión que hace Paula Díaz a propósito de cambiar la forma de evaluar a los estudiantes, porque esa es otra decisión muy tremenda que no se podría haber tomado sin esta información clave levantada en esta encuesta, saber que muchos de los alumnos y alumnas no se podían conectar bien. Esto nos ha tocado verlo en muchas escuelas y liceos del país durante el año 2020, el esfuerzo que hicieron los profes por llegar con las guías a las casas de los estudiantes. Cuando se dieron cuenta que los estudiantes no tenían conexión, no tenían impresora para poder imprimir el material educativo, empezó toda una cadena de favores y de campaña para llegar a la casa de los estudiantes con las guías. Eso también lo hizo el Teresita de Lisieux. Y otra cosa que es interesante de esto que ella le llama, ¿no es cierto?, como una adaptación pedagógica, es que empezaron a dar tareas con las cosas de la casa. Ok, vamos a hacer un trabajo de investigación y vas a tener que investigar la historia de tus papás, de tus abuelos, de los que están ahí. Estas instancias de ayuda a propósito de los beneficios que se fueron entregando en el año, anunciados por el gobierno, asistir a los apoderados que tenían algún problema para llenar sus formularios o solicitudes, para un bono, para un préstamo solidario, hasta eso llegaron a ser los docentes y los directivos y el equipo del colegio para poder asistir a estas familias que estaban atravesando complicaciones. Hay un equipo que aparece muy fuerte en esta pandemia, que son los equipos psicosociales. La psicóloga, la jefa de UTP, el psicopedagogo, el asistente social del colegio, que se le llaman asistentes de la educación. Y ellos aparecen en esta pandemia y nos empezamos a dar cuenta que son súper importantes
sobre todo en esto que estamos hablando acá, en cómo contener las emociones y cómo trabajar desde lo social con la comunidad escolar completa. Este equipo logró una mayor cohesión y logró también una mayor credibilidad de las familias hacia el proyecto educativo. Dejemos que ella misma nos comparta esta reflexión, ¿te parece? Escuchemos. Nosotros estamos en un cerro que está en Valparaíso. Valparaíso es quinta región, es conocida, pero también sabemos de que, por ejemplo, en el sur nos empezaron a mandar mail el año pasado y una UTP quiso contactarse con nuestra UTP para ver cómo estábamos trabajando. Entonces tenemos que trabajar en red, tenemos que trabajar en equipo. Si quieren llamarnos, si quieren mandarnos un correo, nosotros vamos a compartir la información. Esta información no solamente nos pertenece a nosotros, nos pertenece a todas las comunidades educativas, porque de Arica a Punta Arenas se está haciendo un trabajo de joyería con los estudiantes, sobre todo en la educación pública y subvencionada. Yo creo que la educación socioemocional va por sobre todo tipo de educación. En realidad tenemos que cambiar el paradigma. Nosotros trabajamos hace muchos años, nosotros somos un colegio de integración, trabajamos con la diversidad. Nosotros no somos un puntaje CIMSE, nosotros somos más que eso. Nosotros sabemos el nombre de nuestros estudiantes, nosotros sabemos con quiénes viven, nosotros si hay que comprar y hacer una vaca para hacerle una zapatilla a nuestros estudiantes, la vamos a hacer, porque las profesoras se encargan y acá somos una extensión de su familia. Bien emocionante, Nacho, escuchar a esta directora, como que inspira, apasiona, ¿no es cierto? Porque están dedicados en el Teresita de Lisieux a escuchar, a acompañar, a contener, mucho más que entregar herramientas pedagógicas solamente. Y quizás esa empatía de la que partimos hablando era simplemente había que tocar una tecla, así como apretar un botón y que se desarrollara. Qué increíble como una encuesta a través de un WhatsApp puede lograr esta cantidad de movimiento. Me queda resonando esta frase que dice Paula Díaz al final: nosotros sabemos cómo se llaman nuestros alumnos, sabemos quiénes son, los conocemos. Me hace pensar en lo que conversábamos con Javier Alacalle en el capítulo anterior acerca del poder del vínculo. Conocer a tu estudiante para saber bien cómo servirle finalmente, no solo en el proceso de su aprendizaje, sino en este caso de acudir en ayuda de él y de su entorno. Este puente profesores apoderados, sabiendo que las familias estaban viviendo situaciones súper extremas y entender que ese bienestar familiar iba a ser fundamental para que los niños estuvieran bien y en condiciones de aprender. Los estudiantes del 2020 van a recordar a sus profes que llegaron a su casa y que estuvieron escuchando y acompañándolo. Este 2020 va a ser recordado por eso, este 2021 también. Seguimos haciendo Emociones Primero, el podcast de Educación 2020. A continuación, vamos a hablar del valor de la empatía y sus efectos en esta pandemia junto a una destacada especialista. Amanda Céspedes la hemos invitado para este capítulo, Ignacio. Para nosotros realmente es un honor tenerla acá. Ella es neuropsiquiatra infanto-juvenil de la Universidad de Chile, especialista en desarrollo emocional y afectivo de los niños. Es además fundadora y presidenta de la Fundación Educacional Amanda. Tiene una serie de publicaciones sobre educación socioemocional. Quiero tomar una definición de empatía que está en tu libro, Educar las emociones, Amanda, la habilidad para ponerse en el lugar del otro, pero orientada sobre todo al vínculo de los adultos con los niños. Empatizar con la rabia, con la pena, con el dolor de un niño parece una mini pena, una mini rabia, una mini emoción. Y tú dices que para empatizar hay que retroceder a la propia infancia. Me gustaría comenzar esta conversación preguntando sobre esta habilidad. ¿Estamos hechos por naturaleza para ser empáticos? A ver, la empatía se desarrolla de manera natural durante la primera infancia, ¿no? Gracias a que nuestro cerebro posee sistemas que se denominan sistemas espejo, las neuronas espejo, que se ponen en marcha muy tempranamente en el niño y dan lugar entonces a la primera manifestación de la empatía, que es una empatía imitativa, ¿no? de muy inmediata, muy automática. A medida que el niño va creciendo hasta llegar a adulto, la empatía se va complejizando y van incorporándose elementos cognitivos, ¿no? que la van enriqueciendo. Pero la empatía está siempre presente en nosotros y se puede manifestar en grados variables, dependiendo de la biografía y de las experiencias de cada persona. En los adultos, estas situaciones límite, prolongadas como la que estamos viviendo, como la pandemia, o situaciones límite más fugaces, como
un terremoto, por ejemplo, ¿no? Y las consecuencias del terremoto activan la empatía, activan la capacidad que nosotros tenemos de penetrar en el otro. La empatía es la capacidad que tenemos de penetrar en las vivencias y en la historia vital del otro y resonar. Y desde ese punto de vista, estas situaciones límites debieran hacernos más empáticos y no menos empáticos. ¿Cómo le ponemos ojo al desarrollo de la empatía en estos entornos digitales? La educación hoy se está dando en estos contextos, por ejemplo, se hacen clases online. Sin duda alguna que se ve muy afectada la empatía. Es una de las habilidades sociales que tiene su residencia en el hemisferio derecho, junto con otras habilidades que van surgiendo en el desarrollo del niño, como la teoría de la mente, ¿no? O la capacidad de mentalización, que es la capacidad de comprender las intenciones, los deseos, de codificar adecuadamente el contexto. Bueno, todo esto se pierde a través de lo digital. Entonces lo digital empobrece. Y yo soy una profesional que está insistiendo mucho en que ojalá este confinamiento no signifique que los niños pequeños estén en contacto durante muchas horas con pantallas, especialmente las pequeñas pantallas. Se va atrofiando el desarrollo maravilloso del cerebro social, que incluso va a arrastrar consigo la empatía. Si la pandemia lleva recién 13 meses y el adulto tiene 40 años, indudablemente tiene una historia de empatía hacia atrás que no ha sido contaminada por las redes sociales y por este exceso de pantallas, ¿no? Y desde ese punto de vista yo decía, debiera activarse aún más. Pero indudablemente que en quienes están viviendo la pandemia y son muy pequeñitos, esto puede tener un costo enorme en el enriquecimiento de la empatía. Amanda, me quiero quedar en esto de las pantallas, muy interesante. ¿Cómo matizamos ese día con los niños que están conectados? ¿Cómo hacemos que se desconecten? ¿Cómo los apoyamos en eso? El docente puede hacer una desconexión conectada en la medida de que no esté constantemente en una función instruccional, porque el docente ha sido muy presionado en esta pandemia a apurar el tranco en los contenidos. Entonces está muy presionado a hacer instrucción constantemente. Si el docente pudiera romper este paso que lleva tan rápido y pudiera crear instancias de acercamiento virtual a sus alumnos, pidiéndoles que enciendan la pantalla, haciéndoles preguntas que sean preguntas que tengan un tono afectivo, que tengan un tono vivencial, ese docente de alguna manera está interrumpiendo el círculo vicioso de la despersonalización, ¿no? Eso por una parte. Y por otra, las clases a través de una pantalla son tremendamente agotadoras. Nosotros mismos probablemente vamos a terminar más cansados después de este encuentro que si hubiésemos tenido un encuentro presencial, porque nuestro cerebro se obliga a decodificar una gran cantidad de señales que están invisibles. Tenemos que hacer inferencias acerca de ellas, ¿no? Es lo que le pasa al docente cuando tiene, por ejemplo, 30 rostros, ¿no?, frente a sí en la pantalla, y de los 30 hay 15 que no están, pero que él presupone que están. Bueno, eso es un esfuerzo enorme, es un cansancio tremendo. Entonces el diseño de las clases a través de lo digital debiera llevar un formato diferente, ¿no? Muchos colegios han mantenido el mismo formato y los niños están en clases a veces hasta las 3, 4 de la tarde, algunos hasta las 5 de la tarde. Eso verdaderamente es agotador y daña el cerebro, lo perjudica, y es probable que perjudique mucho más el cerebro social que el cerebro cognitivo. A nivel educacional se ha pensado mucho más en los grandes, y la verdad es que los grandes, los de secundaria, debieran estar capacitados para poder aprender de manera autónoma y que no les pasen la materia, ¿no?, sino que ellos ingeniárselas para poder conocer el mundo, desarrollar cultura, transformarse a sí mismos. Pero ¿quiénes necesitan urgentemente la escuela? Los de primero a cuarto básico, porque ellos necesitan desarrollar habilidades de alfabetización, necesitan conocer los misterios de las matemáticas, necesitan aprender a pensar de manera ordenada. Entonces hay un error de fondo, de base, en la concepción de la educación acá en Chile, que a mi juicio es meramente instruccional
Y por eso se trató de que volvieran antes los alumnos de tercero y de cuarto medio, porque había que seguir instruyéndolos, ¿no? Y eso es un error garrafal. Un chico bien preparado, y hay muchos colegios que los preparan muy bien, ese chico podría seguir 3 años en pandemia y entraría a la universidad perfectamente bien preparado. Pero un chico de primero básico, que no va a ir a clases hasta que tiene 9 años, ese chico sí que va a haber perdido muchísimo, porque esas habilidades de escolarización se desarrollan en la escuela, ¿no? Y los docentes de educación general básica, en su gran mayoría, están preparados para hacerlo. Los niños necesitan ir a la escuela cuando son más pequeños, no cuando son más grandes. Se ha hablado del concepto de fatiga pandémica, toca varios aspectos en una casa, en una familia, donde están estos niños tratando de seguir en clases, los papás todavía tratando de teletrabajar, cada uno lidiando con su propia sobrecarga. Entonces, ¿cómo esos padres que están enfrentando un periodo bien especial también pueden ayudar a desarrollar la empatía en sus hijos? Esencialmente de 2 maneras. Una es mostrando los adultos frente a los niños una particular sensibilidad a las necesidades de los niños. Yo he estado insistiendo mucho en esto y he recibido muchas opiniones de que es imposible lo que yo pido. Que cómo puedo pedir a adultos estresados, agobiados, que sean sensibles a las necesidades de los niños. Es que es nuestra obligación, porque nosotros tenemos que cuidar de los niños. El verbo cuidar es mucho más importante que el verbo educar. El cuidado educa. Entonces tenemos que ser sensibles a sus necesidades. Cuando nosotros mostramos sensibilidad a las necesidades de los niños, estamos enriqueciendo el desarrollo de su empatía, los estamos haciendo más empáticos. Un niño que es acogido y escuchado de manera atenta y respetuosa es un niño que va a escuchar a otro de manera atenta y respetuosa. Y la otra manera es fomentando espacios de conversación, espacios de interacción de carne y hueso. El ideal es que incluyan temas que se llaman descontextualizados, es decir, que sean temas que no tengan que ver con lo inmediato familiar. Por ejemplo, conversar, supongamos que una familia que tiene ancestros europeos, ¿cómo habrá sido la llegada de los abuelos o de los bisabuelos, ¿no?, a América? ¿Cómo habrá sido el viaje en barco? ¿Cómo se imaginan ustedes que habrá ocurrido esto? ¿Verdad? Tiene que ver con la familia, pero se ha descontextualizado. Esas conversaciones son muy enriquecedoras. Lamentablemente hoy día los adultos están tan agobiados que no se dan esos espacios, como ignoran el daño que puede hacer, le pueden hacer las pantallas, especialmente las pantallas pequeñas. En los niños menores de 12 años tienden a privilegiar que los niños se encuentren mucho con las pantallas, precisamente porque eso alivia al adulto también del estrés de tener que dar mucha atención a los niños. El desarrollo y enriquecimiento de la empatía en casa, en una situación límite, es posible. Como médico neuropsiquiatra puedo dar fe que he tenido contacto en estos 13 meses con familias en las cuales la empatía se ha enriquecido la capacidad de conversar, sintonizar con las necesidades de los otros. Amanda, yo tengo curiosidad de saber cómo lo haces tú en tu casa hoy día dando entrevistas, porque te hemos escuchado con Ignacio en varios medios de comunicación sobre este mismo tema. ¿Cómo te las arreglas tú con esta forma de comunicación hoy día? ¿Usas tus propias herramientas? ¿Qué te ha servido a ti para poder sobrellevar la pandemia? Los primeros 6 meses de pandemia pensamos que nosotros podíamos seguir viviendo como antes, con algunas diferencias. Los próximos meses, hasta llegar ahora a abril, nos han demostrado que estamos viviendo en una anormalidad y que tenemos que aceptar esa anormalidad y acomodarnos a ella. Entonces yo diría, ¿cómo me las arreglo? He reducido mi rendimiento profesional al menos en un 30 o 40%. Me doy cuenta de esto y no me afecta, porque pienso que estoy viviendo en una anormalidad y si yo tratara de rendir en un 100%, estaría enferma. Tengo más tiempos de relax, de ocio incluso podría decir, ¿no? Y me digo a mí misma, porque esto que estoy viviendo no es normal y tengo que sobrevivir. Aceptar la anormalidad en nuestras vidas, tener confianza de que esta anormalidad va a pasar en algún momento
Y eso debiera ser una regla de oro para todos. Estamos conversando con la neuropsiquiatra Amanda Céspedes en este podcast Emociones Primero de Educación 2020. Nosotros comenzamos este programa revisando un ejemplo bien bonito de un colegio de Valparaíso, donde su directora rápidamente se dio cuenta de que le iba a costar tener información de esas familias de apoderados porque ya habían comenzado las cuarentenas, y desarrolló una encuesta a través de WhatsApp para poder llegar a la mayor parte de esas familias. Ahí hay un gesto de empatía primario, de decir, aquí, si yo estoy pasando una complicación, estas familias a las que estoy llegando deben estar igual o peor, necesito saber de ellos. Hay mucha de solidaridad en este gesto de esta directora, ¿no? Y la solidaridad obviamente se nutre de la empatía. Si yo no tengo empatía, no, es imposible que sea solidario, voy a encerrarme en mi egoísmo. ¿Cómo hacerlo? Tomemos el concepto más radical de empatía, que es penetrar en el otro, ¿no? Internamente, y vivir lo que está viviendo. Muchas veces se dice ponerse en los zapatos del otro, pero no es solo eso, es vivir y sufrir y experimentar lo que el otro está viviendo. Y para eso se requiere un conocimiento de sí mismo, ¿no? Y un conocimiento también del entorno y de mi comunidad. Yo siento, y aprovecho de decirlo, que en estos 13 meses, en el ámbito de la educación, yo he visto muy poca solidaridad, ¿no? Los directivos que no quieren por nada del mundo perder la calidad de su colegio de excelencia académica y han exigido a los docentes más allá de los recursos emocionales y las fuerzas que tienen los docentes, en una anormalidad. Aquí es clave la solidaridad, y la solidaridad es un subproducto de la empatía. Esta docente vibró de solidaridad porque entró en su comunidad. Estas situaciones límite que vivimos son llamados del universo a la solidaridad, a detenernos, a mirarnos primero a nosotros mismos, luego mirar nuestro entorno y preguntarnos cómo puedo ayudar. Hemos estado conversando con Amanda Céspedes, neuropsiquiatra infanto-juvenil de la Universidad de Chile, fundadora y presidenta de la Fundación Educacional Amanda. Gracias por estos minutos para ayudarnos a entender los temas de la empatía y sobre todo resaltar la importancia de esta educación socioemocional en la pandemia. Muchas gracias por acompañarnos en este podcast, Amanda. Gracias Educación 2020 por esta invitación y mucha suerte con esta iniciativa hermosísima que ustedes están desarrollando. En el sitio emocionesprimero.educacion2020.cl podrás encontrar los detalles de esta campaña, que además de los ejemplos y las historias, contempla 4 guías teórico-prácticas dirigidas a familias, docentes, directivos y profesionales de la educación, con recomendaciones y estrategias para poner en práctica el aprendizaje socioemocional. El aprendizaje emocional es clave siempre, pero lo es aún más en tiempos de crisis. En el sitio web de emocionesprimero.educacion2020.cl podrás encontrar herramientas, guías teórico-prácticas, ejemplos e información sobre nuestra campaña. Te invitamos también a ser parte de esta iniciativa en sus redes sociales y círculos cercanos, compartiendo un diálogo con el hashtag Emociones Primero. Y seguiremos con más episodios de este podcast, compartiendo nuevas historias de buenas prácticas, más testimonios. También tendremos a más especialistas para entender estos conceptos y aprender un poquito más de nuestro propio proceso en medio de la contingencia. Te invitamos a reflexionar y llevar esta conversación en tu entorno familiar y laboral y a poner las emociones primero. Hasta el próximo capítulo.